aleluya. La iglesia de Cristo, aleluya, se está preparando para el gran día, para el día. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a nosotros la victoria, ¿no? En el nombre de Jesús. Es otro día de victoria para nosotros, porque yo siempre digo que cada día que nosotros vivimos es un milagro de parte de Dios. Porque cuántos mueren cada día y nosotros seguimos glorificando a Dios. Este es más que suficiente para estar agradecido. Después de una campaña, seguimos victoriosos, porque Dios sabe que siempre, cada día tenemos necesidad de su palabra. No podemos vivir nosotros sin Él. ¿Cuántos lo creen? Que Dios es verdadero. Sabemos de que siguen viniendo amigos. Levanta la mano los que se convirtieron para esta campaña. Si vino alguno de los que se convirtieron. Amén, está una. Valió la pena por una alma. Yo sé que hay muchos que salvaron, pero como hay muchos que vienen, como dice, como los leprosos, que solo reciben el milagro y se van. Pero no es el propósito. Dios quiere que seamos salvos y perseveremos en su camino. Amén. No hay que buscar el milagro, sino el que es el dador de los milagros, que es Cristo. Porque de qué nos sirve nosotros irnos sanos y lejos de su presencia, sin vida, muerto espiritual. Es mejor estar salvos, aunque estemos todos enfermos, pero sabemos que vamos con Él. Amén. Le doy gracias a Dios por este privilegio que Dios me ha dado, y a nuestros pastores también. Sé que no es fácil, un compromiso, pero no venimos solos, vengo con los tres poderosos. Porque yo no sé la necesidad suya ni la mía, pero Cristo sí sabe cuál es mi necesidad y la suya. Amén. Aquí lo importante es que usted y yo vengamos con esa sed de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Venir con un corazón contrito y humillado para que Dios nos hable, porque de lo contrario no podemos recibir nada. Amén. Así es que vamos a continuar. Vamos a leer una porción bíblica en Mateo 21, 33. Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Lo vamos a leer del 33 al 44. Ya lo tenemos. Lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo dice, amén. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la rentó a sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en la Escritura: la piedra de que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los labradores malvados. Sé que es una palabra dura que nos habla a nosotros, pues Dios en su gran misericordia, sabemos nosotros que la viña era el pueblo de Israel, quien Dios plantó. Pero hoy en día no es el pueblo de Israel, hoy somos nosotros, de quien Cristo espera frutos de nuestra vida, frutos de arrepentimientos. No podemos nosotros ser como los labradores malvados, sino que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Porque dice que Dios, hablando siempre por parábola para aquellos que no entendían, Él siempre buscaba manera de que la gente pudiese entender. Y el reino de Dios así, porque Dios en su misericordia le prometió a Abraham que en él fueran benditas las naciones. Y el pueblo de Israel dice que se fue para Egipto con 70 hombres y allá Dios multiplicó a esa viña. Lo podemos ver en Salmos 80. Bendito sea el nombre de Dios, para que entendamos mejor quién es la verdadera viña de cual Dios está hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, hermano. Dice 88. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. Porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti firmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan los por la reprensión de su rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el hijo de hombre que para ti firmaste. Así no nos apartemos de ti, vida nos darás y invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haznos resplandecer tu rostro, seremos salvos. Este pueblo de Israel salió de Egipto una gran multitud y podemos ver todos los milagros que Dios hizo en el pueblo de Egipto cuando Él lo rescató.
y él tomó de ellos cuidado 40 años, guardando los que dependían de él. Y Dios, por supuesto, esperaba que este pueblo fuera un pueblo agradecido después de haberlo rescatado de la esclavitud. Pero ¿qué es lo que él recibía? Eran murmuraciones, quejas. Si él les daba a comer al siguiente día, estaban quejándose nuevamente. Pedían agua y él les daba. El siguiente día estaban murmurando nuevamente. Y él esperaba por lo menos que fueran agradecidos. Ellos miraban los milagros que Dios hizo en Egipto, que todas las plagas pasaban al pueblo de Egipto y menos a ellos no les tocaba. Era suficiente para que el pueblo entendiera que el Dios poderoso los amaba y por lo menos deberían de reconocerlo como el único Dios verdadero y darle por lo menos la honra que él merecía. Pero en vez de honrarle su nombre, lo que hacían era murmurar y blasfemar contra él. Y esto es hoy en día, lo mismo pasa hoy en día con la iglesia. La iglesia, en vez de darle honra al Creador, le honra a las criaturas. No podemos nosotros menospreciar la gracia de Dios por lo cual nos rescató de la inmundicia. Nosotros no solamente somos esclavos del pecado, sino que también estamos en la inmundicia más miserable. Y de ahí, de ese lugar, Dios nos rescató. Y por lo cual nosotros debemos de rendirle culto a Dios en todo tiempo y siendo agradecidos a Él en todo momento. No solamente cuando recibamos un milagro, no solamente cuando estemos en este lugar, sino ser agradecidos con Dios en todo lugar. Porque nada obtenemos nosotros en nuestra propia fuerza, sino todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Sea lo material o lo espiritual, viene de Dios. Y por lo cual nosotros debemos agradecerle a Dios. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque no podemos nosotros ser igual cuando venimos a los pies de Dios. Hay que reconocer el sacrificio que Dios hizo en aquella cruz de Calvario. Que Él dice en su palabra que mostró su amor poniendo su vida por nosotros cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero es lamentable cuánta gente que hoy en día se les predica la palabra y menosprecian. Si en aquel tiempo la parábola que enviaba y fueron apedreados, unos mataron. Hoy en día no apedrean a los predicadores, no apedrean a los que llevan las buenas nuevas con piedra, pero sí lo apedrean con la lengua. Porque el hombre lo que hace después de que recibe la palabra, empezar a criticar de los siervos, de aquel que lleve las buenas nuevas. Aquí en este país nosotros somos bendecidos porque podemos abrir nuestra boca libremente, sin persecución. Pero esta parábola se cumple en muchos hermanos en diferentes lugares del mundo. Hay lugares que por hablar de Cristo son encarcelados, aún los matan. Y nosotros aquí estamos bendecidos porque podemos nosotros hablar de Cristo y a veces no lo hacemos. No damos frutos, no somos agradecidos como Dios quiere que nosotros lo seamos. Porque esta parábola no es para el pueblo de Israel, hoy esta es para nosotros. Nosotros somos esa viña de nuestro Señor. No solamente el pueblo mató a Cristo, sino también los romanos, por lo cual nos incluyen a nosotros los gentiles, que nosotros también crucificamos a Cristo por nuestros pecados. Escrito está que por nuestras rebeliones Él fue inmolado. Por nuestros pecados Él murió en la cruz. Nosotros éramos que tendríamos que pagar ese precio. Pero Él tomó nuestro lugar. Él sabía que usted y yo en este día vamos a estar aquí dándole la gloria y honra a nuestro Dios. Porque no éramos merecedores, pero por amor a Él mismo lo hizo. Por amor a sí mismo nos salvó a nosotros. Y por lo cual debemos nosotros reconocer la misericordia de Dios. Por eso Él dice otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó, dice, con vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la rentó a unos labradores y se fue lejos.
Sabemos que el padre de familia representa a nuestro Dios. Él es quien plantó la viña y se la rentó a los fariseos, a los líderes, quien descuidaron la viña del Señor. Y no solamente dice que podemos ver que el pueblo de Israel tuvo el privilegio que cuando estaban en esclavitud Dios les mandó un libertador y así les seguía mandando hombres que se arrepintieran, pero ellos nunca recibieron disciplina, nunca recibieron consejo de parte de Dios, sino que más endurecían su corazón. ¿Qué hacían los grandes reyes cuando eran reprendidos por los profetas? Lo que hacían era encarcelarlos, mandarlos a azotar, y a otros los mataron. Porque el hombre le gusta vivir en su maldad y que nadie le diga nada. Y eso pasa hoy en día. Usted no le va a decir a un borracho que deje de tomar porque dice que él es su vida. Usted no le va a decir a un hombre mujerero que respeta a la mujer ajena, dice, no, esta es mi vida. Y así lo mismo pasa. Nadie le gusta que lo reprendan. Todo le gusta vivir en su manera de vivir. Pero no es así. Desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, ya nos mandamos nosotros mismos. Hay quien nos reprenda, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva criatura y que todo lo viejo ha pasado. Pero a veces es lo que siempre está en nuestra vida, el hombre viejo. Las malas mañas son las que siempre pasan. Y es lo que Dios quiere que nos despojemos, porque si nosotros no nos despojamos del hombre viejo, seguimos dándole a Dios lo vil. No le damos buenos frutos a Dios, sino que le damos frutos agrios. ¿Qué le estamos dando a Dios? Murmuración, rebeldía. En vez de darle a Dios honra a Dios, deshonramos a Dios con nuestro testimonio. Y Dios nos ha puesto por luz en este mundo, no por oscuridad. Pero ¿cómo vamos a hacer luz nosotros si en nuestra vida todavía no está la lámpara de la palabra? ¿Cómo podemos caminar nosotros por caminos oscuros sin tropezar si no está la lumbrera que nos alumbra nuestros caminos, que es la palabra de Dios? Necesitamos nosotros obedecer a la palabra para que Dios nos bendiga y en su gran misericordia podamos llegar al final para ser coronados con la vida eterna. Porque la vida no se obtiene cuando nosotros empezamos, sino hasta que lleguemos a la final. Dice, y cuando se acercó, dice, el tiempo de los frutos, envió, dice, sus siervos labradores para que recibiesen sus frutos. Dios no nos pide frutos antes de tiempo. Dios sabe cuándo usted puede dar frutos, cuándo yo puedo dar frutos. Por eso Él envió en el tiempo que diesen fruto, dice. Dios no nos va a pedir algo que Él no nos ha dado. Él sabe perfectamente lo que nos ha dado y cuándo es debido que nosotros demos fruto de su palabra. Nosotros no podemos hablar de Cristo cuando no lo conocemos. Pero Él sabe que ya lo recibimos, que ya abrimos nuestro corazón y por lo cual nos demanda que nosotros hablemos de ese Cristo que los liberta. Porque nadie habla bien de la persona que no conoce, y ni nadie ama de aquel que no conoce. Eso es muy sencillo como nosotros cuando nos enamoramos de alguien que ni la conocemos. Entonces nosotros no vamos a hablar bonito de ella si no la hemos conocido. Pero ¿qué pasa cuando ya la conocemos y nos enamoramos de ella? Solo de ella andamos hablando. Y así también en la mujer. No va a hablar bonito de un hombre si no lo conoce.
Pero ya cuando lo conoces, solo de él quisiera estar con él hablando. Aunque nos conocemos por fuera, pero por dentro no conocemos. Pues, la mujer está conociendo a según David, no sabe que es un Nabal el que se lleva. ¿Por qué? Porque nosotros nos vemos por fuera, pero no conocemos a la persona por dentro. Pero Dios sí nos conoce perfectamente. Amén. Cuando Dios nos demanda fruto, entonces porque Él sabe que usted y yo podemos darlos. Cuando Dios demanda que nosotros debemos de ser lámpara en este mundo, porque sabe que hemos conocido la palabra de Dios. Dios no nos demanda de algo que no nos da. Dice, envió, dice, de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El hombre, cuando está en su maldad, lejos de la gracia de Dios, no recibe la palabra de Dios. ¿Cuántas veces cuando uno sale a evangelizar y Dios no dice, le habla de Cristo, no dice si ya me hablaron, no dice si ya fui, no dice si ya pasó alguien aquí? Y sigue enviando Dios en su misericordia. Hoy vemos que el mundo está en un caos, en guerra. Y Dios no permita que sea la tercera guerra mundial, porque entonces sí, se van a ver los verdaderos cristianos. Hoy es más que nunca debemos de nosotros afirmarnos en la palabra de Dios antes de que llegue ese día terrible. Yo estaba viendo un video de unos hermanos en Afganistán cuando estaban en la guerra. Ellos decían, nosotros pedimos nuestras oraciones porque no sabemos cuándo nos acostamos, pero nos acostamos con el temor de que cualquier ratito va a caer un misil en nuestros hogares. Y no podemos nosotros decir como cristianos tenemos doble peligro, porque si se dan cuenta que nosotros somos cristianos, nos toman como rehenes, como rebeldes también. Y eso sucede en esos países terribles, que los verdaderos cristianos, ahí donde se ven el verdadero cristiano. Porque cuando yo me pongo a pensar en ese lugar, estar en esa situación, imagínese usted que nosotros estemos aquí alabando a Dios, pero con la mente preocupada de que puede caer un misilazo en este lugar. La gente lo que hace es no salir a las congregaciones por cuidarse, porque el peligro los acecha, ¿me entiende? Y ahí es donde ellos claman. Por eso nosotros, como hermanos que somos, debemos de llevar siempre en oración a esas familias de esos lugares, porque somos hermanos en Cristo. No los conocemos, pero en Cristo somos unos. Y la palabra de Dios demanda que oremos unos por otros. Tal vez nosotros no podemos ayudarles en su aflicción, pero podemos pedirle a Dios que ponga en sus corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que después de la tormenta les vendrá paz a ellos. Pero a veces nosotros solo para nosotros pedimos, y a veces que ni para nosotros pedimos, somos tan haraganes que para nosotros pedimos, mucho menos para otros. Y bien sabemos la necesidad que hay hoy en día. ¿Usted cree que un misionero en ese lugar tiene una buena vida? No, ahí un misionero paga el precio del evangelio. Y no solamente ellos, toda su familia. Mientras que nosotros estamos aquí acomodaditos. Imagínense, nosotros tuvimos una gran bendición hoy para la campaña. Y seguimos aquí también en victoria, por misericordia de Dios. ¿Cuántos en esos países los hermanos desearan tener una campaña al aire libre o por lo menos en un lugar? No pueden. Ahí donde se sigue cumpliendo la parábola, donde son apedreados, matados. Dice, finalmente se les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo.
Imagínense Dios cuán grande fue el amor de Él, que después de que les envió profetas, les envió jueces, les envió libertadores, predicadores. Y Él dijo, bueno, no escucharon, tal vez tendrán respeto a mi hijo, tal vez le darán honra. Pero en vez de honrarlo, lo mataron. Y ese es el amor de Cristo, que Él siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de su trono para venir a este mundo. Y Él sabía plenamente la misión que venía a cumplir. Él no venía a gozarse de este mundo, Él sabía de que lo que Él había creado eran terribles. Porque Dios bien le hubiera costado, ¿qué le costaba a Él salvarlos desde arriba a su pueblo? Pero Él vino para hacer ejemplo que nosotros, si Él pudo, nosotros también podemos en su nombre. Porque Él es que nos da la fuerza. Él es que nos fortalece cuando nosotros estamos débiles. Debemos de acordarnos de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él lo que esperaba, dice que era que lo honrara. En Salmos capítulo 2 dice también, habla del Hijo. Salmo 2, 9 dice, los quebrantarás, dice, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, emitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová, dice, con temor, y alegraos con temblor. Honrad, dice, al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues Él, pues se inflama, dice, de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Es lo que Dios esperaba, que le honraran a su Hijo. Pero en vez de honrarlo, mataron al Hijo, porque decían en su corazón, este es el heredero. Él era el dueño de la viña, pero ellos creían que ellos se podían apoderar de lo que no era de ellos. Sino que lo sacaron de su viña y lo mataron. Y ese es el precio que nuestro Dios pagó por su vida y por mi vida. Y por eso que hoy en día la gracia de Dios sigue anunciada a las 24 horas, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el hombre no quiere obedecer, el hombre no quiere escuchar, el hombre se hace de oído sordo cuando se le predica la palabra. El hombre cree que puede hacer y deshacer en este mundo y que no va a pagar. Tal vez no pagará en este mundo con cárcel por sus maldades, pero aquel día sí tiene que pagar por sus maldades. Ahora Dios está extendiendo su mano todos los días al pecador para que se arrepienta y reciba esa gracia inmerecida. Porque la salvación, ¿me entiendes?, es gratuitamente. No hay nada que pagar, porque se imagínense, si nosotros tuviéramos que pagar, nadie fuera salvo. Tal vez solo los millonarios podrían pagar la salvación, y qué de nosotros que no alcanzamos ni para los biles. Estaríamos completamente perdidos. Pero Él sabía de que Él no vino por los santos ni por los ricos, sino Él vino por lo vil, por lo menospreciado que éramos nosotros. Nosotros éramos de aquellos labradores malvados, pero Dios en su misericordia nos alcanzó en su gran amor, y por lo cual debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento ahora que Dios nos ha rescatado. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dice, y tomándole, dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, dice, ¿qué hará aquellos labradores? Él estaba preguntando
haciéndole la pregunta a los que le estaban escuchando, ¿qué hará el dueño de esa viña? Dice, y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará de su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto está como cuando el profeta llegó al rey David y le dijo, había un rico y un pobre, quien tenía muchas ovejas, y cuando vino el invitado y se mató a su ovejita, a su corderita, a su única. Y David le pregunta, le dice, ¿qué haré con ese que mató su corderita? Y él dice, vive Jehová que debe de pagar las cuatro veces lo que hizo. Así él mismo se dio a su sentencia. Así era el pueblo, este pueblo que estaban escuchando. Ellos mismos se dieron la sentencia, que él sabía de que el dueño de la viña los iba a destrozar y se la iba a dar a otros, que esa le a los apóstoles, a la iglesia de hoy en día, ya que los fariseos no quisieron, despreciaron la gracia de Dios, porque ellos entendían que Cristo no venía de sí mismo. Ellos reconocían que Cristo, que las obras que él hacía no venían de su propia cuenta. Él sabía de que solamente aquel que estaba con Dios podía hacer milagros. Y él era el Dios. Pero no les importó, sino que lo apedrearon. Lo sacaron de su propia viña, como dice en su palabra, que los suyos vino y los suyos lo despreciaron. El mundo por él fue hecho, dice, y en el mundo estaba, y el mundo no lo reconoció. Mas aquellos que le reconocieron, dice, le dio potestad de ser hijo de Dios, y los que creyeron en él, que somos nosotros, por misericordia de Dios, porque nosotros somos parte de la promesa de cuando Dios le prometió a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios profetizando, declarando que nosotros también íbamos a ser benditos por la promesa. También Juan dice que por cuanto amó Dios al mundo, no dice por cuanto amó a Israel, sino por cuanto amó al mundo, a todos nosotros, los incluía. Pero el pueblo, la viña, era Jerusalén. Ellos eran los privilegiados, pero fue un pueblo rebelde. ¿Cuántas veces el mismo Dios le llama rebelde? Un pueblo rebelde que se arrepintió de haberlos hecho, que aún quiso haberlos matado, si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, lo hubiera matado. Si ese líder hubiera dicho, pues seguro, Señor, mátalos y hazme descendencia de mí, él lo hubiera hecho. Pero él le dice, Señor, ¿por qué los vas a matar? ¿Qué van a decir los egipcios? Que no pudiste llevar a tu pueblo, que no los pudiste llevar a la tierra que les has prometido. ¿Qué van a decir de ti? Será blasfemado tu nombre. Y Dios les dio otra oportunidad. Así como Dios hoy en día le está dando oportunidad al amigo que se arrepienta. Y aquellos que se han apartado de la gracia de Dios sigue dando una nueva oportunidad. Pero el hombre cuando se aleja es más difícil hacerlo regresar. Es como dicen Romanos, por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron, Dios les entrega a un corazón reprobado, a su inmundicia, para que la ira de Dios se cumpla en ellos. Y eso es lo que nosotros debemos de clamar hoy en día, la misericordia de Dios. Porque estamos en el mundo y somos débiles, somos humanos. Y todos los días le fallamos a Dios. Pero hay un Dios poderoso, dice en la palabra, que si nosotros pecamos, tenemos un abogado para con Dios, Cristo. Él es el que aboga por nuestros pecados. Él es el que nos fortalece cuando Dios nos quiere castigar. Él dice, no, Padre, yo pagué el precio por él. Ahí donde se rehusan los que se contradicen, los Jesús solos.
que cuando dicen que ese abogado dice, entonces él no es abogado, dicen ellos, porque él habla del espíritu a la carne. Pero cuando yo le digo, pero ¿qué pasa cuando ya él fue glorificado? ¿Hablaba de la carne, de adentro hacia afuera? Y ellos dicen, no, era siempre la carne, dicen ellos. Dios habló él mismo, dijo que después de él vendrían muchos falsos profetas. Y son esos hombres perversos los que se levantaron trayendo falsas doctrinas como Russell, como Smith, la Elena White. Ellos tienen un testimonio similar que dicen que ellos estaban orando cuando se les reveló Dios. Yo un día estaba hablando, después de aquí me reuní con uno de ellos de los mormones. Le digo, yo quiero que me digas, le digo, conforme en la palabra, a través de la palabra, que me confirme, le digo, cuál es la firmeza, le digo, que tiene ese mormón. O cómo es poder, le digo, identificar desde que ese hombre vino de Dios. Porque le digo, hay 3 hombres, le digo, que tienen el mismo testimonio. Y él me dice, no, me dice, y se van ellos, y se ve que no pueden contestar, y dicen, no, el mormón nosotros lo ocupamos simplemente para entender más la Biblia. Y le digo yo, ¿cómo vas a entender la Biblia con un libro que no tiene nada que ver con la Biblia? Si la misma Biblia se interpreta por sí misma, le digo yo. ¿Cómo tú puedes, le digo yo estoy de acuerdo, le digo, que nosotros usemos referencias bíblicas, no de un libro que viene de un hombre, le digo, que tú no conoces quién es él. Y yo me fui en Google a buscar la historia de este hombre, y aseguran que este hombre, Smith, era un cazador de tesoros. Y para encontrarlo dice que usaba las magias, y yo se lo hice saber a él. Esto es lo que dice este hombre. Por eso le digo, tenés que escudriñarle, saber quién viene, quién fueron sus abuelos y quiénes fueron sus tatarabuelos, para ver si estos hombres eran temerosos de Dios o eran unos diabólicos. Porque cómo tú puedes creerle a un hombre que trae un mensaje diferente, y escrito está, Pablo mismo dijo que si un ángel o él trajera un evangelio diferente, le fuera anatema. Y cómo estos hombres vienen, le trayendo con otro evangelio, por lo cual son un evangelio maldito. Y ellos me dicen, bueno, si tú viniste a averiguarme quién es Smith, ya no nos juntemos. Le digo, pues aquí yo no vengo a convertirme a ti, le digo, hasta mormón, le digo, no, gracias a Dios conozco la verdad, le digo. Yo vengo, le digo, para que tú me apruebes, le digo, y yo te apruebo a través de la Biblia, le digo, que la palabra de Dios es la verdad. Porque no nosotros podemos, es como Jesús solo, que siempre llegan y me dicen, Rodrigo, tanto tiempo que estás, me dice, el tiempo se te acaba. Se le acaba el suyo, le digo, porque yo estoy, le digo, completo, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, le digo. A usted, le digo, es que me conviene que se arrepienta, le digo. No, dicen ellos, ¿sabe qué? Dice, después de 23 años, me dice, se me quitaron las vendas de mis ojos, me dice, porque yo era trinitario. Le digo yo, usted lo que era, le digo, un religioso, porque si usted hubiera conocido la verdad, no hubiera caído en ese error. ¿A dónde queda, le digo, que el mismo Padre, le digo yo, el mismo Dios dice, le digo, que todo lo que él hablaba no lo hablaba del mismo, sino que todo lo que hablaba era lo que había oído del Padre? En la transformación, le digo, ¿de dónde era esa voz que se oía? ¿Era del estómago de él o del cielo? Porque en la palabra dice que del cielo se oía la voz, no salía del estómago de Jesús. Hay muchas formas de poderles enfrentar. También en el bautismo, cuando ellos dicen, aprobame, dice un bautismo de los trinitarios. Y él le digo, pues en el bautismo del Señor, ahí está. Ahí estaba el Hijo, lo que se estaba bautizando. Estaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Y es la voz que se oía del cielo, le digo. Y dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Pero ellos dicen que no, que la voz era voz del estómago. Porque él hablaba del estómago hacia afuera.
Así están desancochados los religiosos. Pero nosotros sabemos de que nosotros hemos creído en la palabra que es ayer, hoy y siempre. Y cada día, si nosotros no entendemos, pues podemos pedírselo a Dios. Pues escrito está que el que está falto de sabiduría, pídasela al que está arriba, que se la da sin reproche. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el hombre no quiere entender. También Dios habla de su viña en Isaías 5. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ahora dice, cantaré por mi amado, dice, el cantar de mi amado a su viña. Tenía, dice, mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, dice, desplegado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella, dice, una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diesen uvas, y dieron uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mi viña, entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo, dice, que diesen uvas, ha dado uvas silvestre? La mostraré después ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el gardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué más, dice, haré yo, dice el Señor, por estos rebeldes? Si Dios había hecho todo lo posible, Dios los había sacado de Egipto, los había traído, los había soportado 40 años, alimentándolos, dándoles agua. Pero y él esperando que por lo menos le reconocieran, le dieran culto y honra a él. Pero ¿qué es lo que hacía en el pueblo de Israel? Era acordarse de los chilaquiles, de los ajos, la cebolla, murmurar que ahí les daban solamente el maná, pero ellos querían otro. Imagínense, en vez de ser agradecida, porque no reconocieron que Dios la había sacado de una esclavitud, donde ellos lamentaban. Si Dios si ellos no hubiesen clamado, Dios no los hubiera oído, pero dice que el clamor llegó hasta él, y dice que los vio y se acordó y los reconoció, que era su promesa, que era su pueblo. Por eso levantó al libertador Moisés para libertarlos de ese lugar. Pero ¿qué hicieron ellos? Le dieron la espalda. Entre más él los aconsejaba, entre más los dirigía, más se apartaban de él. Y llegaron hasta la tierra prometida, donde él los llevó. A Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Y cuando los plantó en ese lugar, él esperaba que lo honraran, que se apartaran de las inmundicias, pero que lo que hicieron ellos, le dieron la espalda y se fueron a los dioses muertos, a las tradiciones paganas, a los dioses que adoraban las naciones. Y eso es lo que Dios demanda hoy en día a la iglesia. Que hoy que nosotros hemos sido rescatados de la inmundicia, nosotros demos buenos frutos. Que no le traigamos, dice, esas uvas agrias que nadie se las comía. O es decir, hoy en día, no traer murmuración delante de Dios, orgullo, vanagloria, y lo que abunda es el chisme.
es el verdadero buffet que existe en la iglesia. Pero gloria y honra a Dios son pocos los que le dan. Poco reconocemos al verdadero Dios, a quien nos ha hecho libre, a quien nos dio la vida cuando estamos muertos. Aquel que dice que nos hizo nueva criatura. Y por eso que Dios demanda que nosotros seamos testimonio, que honremos a nuestro Dios con nuestros testimonios, que no pisoteemos. Imagínense, esta viña dice que si Dios quita, dice, si Él quita la protección, ¿qué fue de ellos? Fueron pisoteados por las naciones. Y es lo que hoy en día nosotros también, que si Dios quita la protección que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué cree que va a suceder con nosotros? Vamos a ser muertos espiritualmente. Y vamos a perder todo lo que Dios nos ha dado por rebelde. Por eso es tiempo que nosotros reconozcamos la misericordia de Dios. Todos los días pedirle clamor a Dios para que Dios nos salve de todas las pruebas que vengan. Porque Dios no nos dará una prueba que nosotros no podamos llevar. Si nos da la prueba, Él también nos dará la salida. Pero es cuando usted quiere salir por la puerta de la salida que Dios le da. Pero si usted en vez de salirse se mete más, ya es problema suyo. Sabemos que Dios nos advierte. Dios no manda un castigo antes de advertirnos. Dios cada día nos habla a través de la palabra de Dios. Dios siempre le habla a los amigos. Y yo me alegré mucho porque hoy en esta campaña muchos amigos se salvaron y muchos reconciliaron a Dios, con Dios. Pero la pregunta, ¿me entiende? ¿A dónde están? Es el problema de que el hombre a veces viene por emoción a los pies de Cristo. Vienen porque los traen agarrados al altar, pero no es que vienen porque ellos reconozcan su condición de vida. Nadie puede ser libre de su corazón amarrado. Nadie puede servir a Dios por obligación. No podemos nosotros estar aquí todos los días solo porque el pastor nos vea que hacemos bulto. ¿De qué nos sirve que el pastor nos vea todos los días? O nos veamos todos los días nosotros aquí, y si nuestro corazón está lejos de Dios, o de qué sirve que honremos a Dios con nuestra boca y nuestro corazón esté lejos de Dios. Es necesario que primeramente reconozcamos que somos necesitados de Dios y estamos en este lugar es por misericordia de Dios. Y que debemos de venir porque somos agradecidos por lo que Dios ha hecho y nos ha dado vida todavía y la fuerza para que estemos aquí glorificando a Dios. Imagínense qué lindo fuese que todos los cultos estarían como el sábado. Que no cupiesen en ese lugar. Pero mira cómo estamos ahorita. Estamos solos. Pero estamos con la promesa del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que nos toca a nosotros es clamar por esos amigos que aceptaron a Cristo, para que ellos puedan, para que esa semilla que fue sembrada en ellos pueda nacer y crecer y que den fruto a su tiempo. Porque es lo que Dios espera de nosotros, que demos frutos, que nosotros también ayudemos a aquellos, que les demos palabras de aliento, ánimo, porque es difícil cuando uno está recién convertido, vienen muchas pruebas, a veces el hombre no cree, dice solamente a mí yo repetí lo que me dijeron, por eso el hombre no persevera, pero cuando en verdad en el tiempo de Dios los toca de corazón, ahí el hombre entiende la condición en que vive y se arrepiente y se convierte a Cristo. Pero es necesario que nosotros estemos detrás de ellos, porque Dios demanda fruto de su viña. Así tenemos que, ya ve que esta iglesia ya parió
otra hija. Pero esa hija tiene que parir también. Y así sucesivamente. Pero tenemos que unirnos para que ese proyecto se logre. Porque Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Yo sé que es difícil, pero Dios en su gran misericordia, Dios recompensará a todo aquel que trabaja. También hay una parábola de la viña de los obreros, Mateo 20, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido, dice, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, volvió a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré, dice, lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo, dice, cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlos murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Aquí no es para, cuando trabajamos en la obra, no es para que nadie se gloríe. Aquí nadie recibe salario del hombre, sino de aquel que es dueño de la viña. Aquí no se van a glorir usted porque fue 15, un mes a trabajar por la obra. Y otros que no fuimos, y otros que fueron tal vez un día. Todos recibiremos, dice, la paga conforme su obra. Porque Dios hace como a Él le place. Dios es grande en misericordia. Es como cuando el hombre cree que porque por su justicia puede ser salvo. No. Tiene que hacer como Dios dijo. Si no se humilla usted como el gran general, se queda leproso. El leproso no porque era un gran general sirio, iba a hacer como él le daba las santas ganas. Si él quería recibir sanidad, tenía que hacer como el siervo de Dios le había dicho. Porque el hombre orgulloso, ¿me entiendes?, se enaltece, que cree que por lo que tiene puede ser salvo. O cree que porque es gran espiritual puede hacer lo que le da la gana. No, aquí es como Dios dice en su palabra.
No es como el hombre le da la gana, sino conforme a lo que está escrito. Dios dice que Dios ve de cerca a los humildes y de lejos al altivo. Por eso Dios hace como a Él le place. Dios en su gran misericordia no vino por los buenos ni por los sanos, sino que Él vino por los enfermos. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, como en el lamento de Jerusalén. Dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, dice, a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios en su gran amor, Él sabía de que su tiempo le llegaba y sabía que el pueblo de Israel, en vez de acercarse a Él, más se alejaba. Lo que ellos querían era matarlo en vez de recibirlo. Y Él les decía, cómo yo quise recogerte como la gallina. ¿Usted ha visto una gallina que cuando llueve, ella extiende sus alitas? Y cuando son medias pelonas, ahí están los pollitos, solo con las canutas de la ala, pero ahí están encogiditos ellos, siendo protegidos por su mamá gallina. Y esto es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y esto es lo que Dios quiere hacer con el mundo entero. De que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él no murió solo por uno. Él murió por todo aquel que en Él creyera. Todo aquel que viene a Él no lo deja fuera. Pero el hombre es más terco que el animal. Le hablan de Cristo y como que si le hablan de un enemigo. Hay unos que cuando usted le habla de Cristo le hacen una cara de mala gana y si le reciben el tratado inmediatamente lo botan. Despreciando, ellos no desprecian lo que nosotros hablamos. Ellos mismos están despreciando la gracia de Dios. Ellos mismos están negando al dador de la vida. Y escrito está que aquellos que lo nieguen, Él también dice que los negará delante del Padre. Y aquellos que le reciben, Él también los recibirá delante de su Padre. ¿Cuántos creemos en esa promesa que Dios nos ha dado, nos ha dejado y debemos de anhelar? Porque es difícil y lamentable es cuando uno le habla a su propia familia y la familia lo trata a uno de loco, que cree que cuando uno les habla de Dios es para pelear con ellos. Yo tengo ese problema con mi familia y yo les testello porque cuando le hablo yo les doy duro, especialmente a mis hermanas. Y ellas dicen, yo quisiera hablar con Rodrigo, porque ellos le cuentan todo a mi mamá. Y le dicen ellas, yo quisiera hablar, nosotros queremos hablar con Rodrigo, pero Rodrigo cuando habla solo para pelear nos habla. Solo de Jesús nos habla, dice. Y mi hermano dice, fíjate que así dicen las hermanas. Le digo yo, pero yo de qué cosa quiere que les hable. Le digo que esos ídolos les va a ayudar. No, yo les digo que esa basura los lleva a la muerte. Porque hay que dar testimonio de dónde Dios nos ha sacado. Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, manda a todo hombre que se arrepientan de que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay dioses muertos, no hay imágenes que puedan ayudar al hombre. Porque si así fueran, que esos ídolos salvaran, ¿me entienden? Estuvieran vacíos esos lugares que venden. Pero esos ahí están llenos de polvo. Yo un día estaba hablando con un americano
católico. Le digo yo, ya está abuelito, él tiene 82 años. Le digo, ¿tú estás preparado para irte con el Señor? Y él me dice, sí, me dice, estoy preparado. ¿Por qué? Le digo, porque yo todos los días, me dice, rezo, me dice, el Ave María. Todos los días, me dice, cuento las camándulas. Le digo yo, eso no te sirve. Le digo, déjame decirte, le digo, que eso es una basura. Y él me dice, ¿por qué? Se molestó. Porque es una verdad, le digo yo. Tú, le digo, ¿crees en eso? Porque ahí tiene uno en cada esquina de los ídolos. ¿Tú crees en eso? Sí, dice, es un santo. El que me ayuda, me dice. Le digo yo, si él te ayudara, le digo, ¿por qué está aguantando agua todo el tiempo ahí lleno de basura? Le digo, hay cosas que no podemos entender, le digo, pero solamente Cristo nos puede dar la sabiduría, le digo. Si tú vienes a Cristo, le digo, Cristo te puede salvar. Esos muñecos no te llevan a ningún lugar, porque es la verdad. Nosotros no podemos callar una verdad, que solo Cristo es el que salva. Solo Cristo es el que pagó el precio en aquella cruz de Calvario. Él fue que fue sacado de la viña y fue crucificado afuera del pueblo de Él por amor a nosotros. En el Viejo Testamento hay una parábola también, no es de la serpiente. El pueblo por murmurador, Dios envió serpientes ardientes. Y cuando vieron que moría mucho pueblo, clamaron y fueron de Moisés y le dijeron, ruega a Dios, ruega a tu Dios que nos quite esta serpiente. Y Dios, él oró a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponle en un asta, para que todo aquel que mire, dice, sea mordido por una serpiente y mira a la serpiente de bronce viva. Era una similitud de cómo iba a ser crucificado el Hijo del Hombre. Por eso dice en Mateo, en Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió su Hijo al mundo para perderlo, sino para salvarlo. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios, que Él murió por todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, que en su misericordia nos alcanzó. Y estamos aquí para glorificarle y darle gloria a honra a Dios. Ahora Él te manda de nuestra vida que demos frutos. Y eso es lo que debemos de preocuparnos. De cada día nosotros ser mejores en los caminos de Dios. Que seamos testimonio, que testifiquemos de la grandeza de Dios. Que si hemos pecado, pues pidemos la misericordia a Dios y que nos reconciliemos con Dios para que Él nos otorgue la vida eterna. Porque el hombre no va al infierno por ser maligno, por ser vil pecador. El hombre va al infierno tan solamente por negar a Cristo, por negar de recibir la gracia de Dios. El hombre puede tener todo, pero por rechazar a Cristo va al infierno. Y la misericordia de Dios, que este evangelio sea predicado hasta el fin del mundo. Allá donde está esa guerra, allá hay misioneros pagando un precio, dando frutos para alcanzar almas. Y que Dios nos ayude en este ministerio para que de aquí también puedan salir misioneros a otros lugares. Porque no podemos quedarnos solo aquí en Baton Rouge. Como dice el pastor, que Dios respalde la visión del pastor, que vayamos a otros países a llevar el evangelio. Porque el evangelio es predicado en todos lugares, pero lamentablemente no todos predican el verdadero evangelio. Muchos ministerios predican un evangelio acomodado, que se acomoda a sus vidas. No se acomodan ellos al evangelio, porque el que se acomoda al evangelio tiene que haber cambio, tiene que ser diferente, porque el evangelio tiene poder para enderezar al mayor torcido que esté. Porque el evangelio dice que es locura para los que se pierden, pero para nosotros que nos salvamos, ese es poder de Dios.
Así es, porque por la misericordia de Dios, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y si hay amigos, pues pueden venir a los pies de Cristo, que reconozcan su condición de vida. Cristo no vino por los salvos, Cristo vino por los que se habían perdido. Cristo no vino por los que eran buenos, sino por lo vil. Cristo no vino por los intelectuales, sino por el vil pecador que éramos nosotros.